Bueno, y crece la tensión que ya de por sí existía entre las dos potencias mundiales. A China no le ha gustado que Estados Unidos derribase el globo con el que dice hacían estudios meteorológicos, pero para los norteamericanos esto era en realidad una herramienta de espionaje del gobierno chino que tenían que derribar. Ahora China amenaza con represalias. Este es el momento en que el Pentágono derriba el presunto globo espía chino que sobrevolaba Estados Unidos. Lo derribamos con éxito y felicito a mis pilotos por ello, decía el presidente Biden tras ordenar su caída mientras este flotaba sobre Carolina del Sur. Para Washington, el globo supone toda una clara violación de la soberanía norteamericana. Mientras que China le intenta quitar importancia, su portavoz asegura que era una herramienta para estudiar el tiempo, pero un error hizo que se desviara de su ruta entrando en Latinoamérica y Estados Unidos. En este sentido, les parece excesiva la decisión de la Casa Blanca de hacerlo caer. Aumenta un poco más la tensión entre ambas potencias y se cancela la visita oficial de la Casa Blanca a Pekín. Así, Estados Unidos se refiere a China como un país espía y esta se defiende hablando de sobreactuación de las autoridades norteamericanas que podría tener respuesta en forma de represalias. La verdad es que es una pena porque había una oportunidad de distensión entre China y Estados Unidos justo previsto para esta semana. María Rosman, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Oportunidad perdida en ese sentido, ¿no? Bueno, yo creo que ambos países son lo suficientemente inteligentes como para que esta situación un poco complicada que ha surgido en estos momentos, a causa obviamente de China, en algún momento se pueda superar para que sigan las conversaciones. Yo no creo que haya interés en ninguna de las dos partes en empezar una guerra realmente, ¿no? Claro, no. Bueno, una guerra no, pero una guerra fría evidentemente se puede empeorar las tensiones que tienen entre ambos. Sí. ¿Deberían asumir que ambos países que todos se espían? Sí, obviamente, eso está claro, eso ninguno va a escapar de esa criba porque realmente es importante la cantidad de espionaje que se lleva a cabo por ambos países. Si sabemos que realmente China es parte de lo que hace, lo hace con sus propios ciudadanos realmente, ¿no? Estamos hablando de que ellos mismos dicen en los propios periódicos que tienen del partido, como en People's Daily, que tienen la capacidad de en un segundo analizar las caras de 1.500 millones de chinos. Tú estás cruzando la calle en el lugar equivocado y ponen tu cara en ese mismo momento en una de esas pantallas gigantes para avergonzarte. O sea, lo hacen dentro de su país, no lo van a hacer fuera, obviamente. Ahora la administración Biden dice que ha habido 3 globos espía, pero durante la etapa de Trump, ¿no? Ahora empiezan un poco a sacar casos anteriores. Bueno, esto en realidad viene desde hace muchísimo tiempo, desde hace siglos. Ha sido bastante común que China envíe globos aerostáticos, globos de los de toda la vida para espiar en otros terrenos. Lo habían hecho desde siempre, ¿no? Ahora se sabe, después de que Trump dijera que durante su administración esto no hubiera ocurrido jamás, que solamente solo pasa cuando están los demócratas, pues sí ha salido a colación el hecho de que durante su administración al menos 3 de estos globos pues sobrevolaron Estados Unidos. Vamos a hablar también de este tema con un experto, sobre todo en política china, Felipe de Basas, director del Máster Oficial en Unión Europea y China de la Universidad Rey Juan Carlos, analista y profesor de Historia Contemporánea del Mundo Actual. Además, hoy nos atiende desde bastante cerca, ¿verdad, Felipe? Estás en Singapur, bien lejos te has ido. Correcto, Roberto. Muy buenos días, María. Sí, estoy haciendo los estudios sobre el famoso estrecho de Malaca, que es un punto importante en el mundo porque por aquí pasa el 60% del tráfico marítimo mundial y si hubiera algún tipo de imponderable, pues las consecuencias serían bastante trágicas. Claro. En globo no ha sido, ¿no? Ahora que está de moda. No, en globo no está de moda, pero vamos, como bien apuntaba María, esto es una cosa que se ha hecho a lo largo de la historia. Hay que recordar, esto tiene que ver con la propiedad de los espacios. A lo largo de la historia, los mares, estrechos y puertos tenían propietarios. De hecho, hacía una referencia al estrecho de Malaca, pero es que el Imperio británico se esforzó por controlar el mar Mediterráneo con las 2 puertas de acceso, con el estrecho de Gibraltar y luego con el canal del Suez. Esto hasta la Primera Guerra Mundial, en que el presidente americano dice que ya hay que acabar con estas propiedades de los mares, y España nunca hubiera descubierto América si hubiera podido navegar por el mar de los portugueses, que era el mar de los portugueses. Claro, luego pasamos a los espacios. ¿Y qué nos encontramos después ya de la Segunda Guerra Mundial, como decía María, en la Guerra Fría? Pues una guerra por la conquista del espacio que, por cierto, en 4 ocasiones la ganó la Unión Soviética. Y la primera vez que la Unión Soviética, Rusia en este caso, manda un objeto a la estratosfera es el famoso satélite Sputnik, que cada vez que pasaba por encima de las cabezas norteamericanas había unos anuncios bip, 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 bip,
un objeto soviético está sobrevolando a Estados Unidos. Así que fíjese que esto viene de lejos. Claro, ya viene de lejos. ¿Tú tampoco crees la excusa de China de que es un artefacto meteorológico? Prácticamente nadie lo cree. Bueno, China en los últimos años, yo siempre digo que China ha tenido que hacer en 3 décadas 4 revoluciones industriales que otros países han tenido 2, 3 o 4 siglos. Y últimamente pues está apostando por la investigación a marchas forzadas o estratosféricas. Episodios similares de China. Hay que recordar que en el año 2015 China anunció que tenía un telescopio permanente instalado en la Luna y que no había dicho nada, y vete tú a saber para qué usará eso. Como bien apuntaba María, los globos se han usado desde hace bastante tiempo con muchísimos fines. Pero otro dato también que hay que tener en cuenta, por ejemplo, las famosas empresas de drones chinas, que funcionan muy bien. No voy a hacer publicidad, pero los drones más avanzados son chinos. Cada vez que un usuario en Gran Canaria o en Tenerife lanza un dron a 120 metros, que es la altura permitida, ese dron está recogiendo muestras que automáticamente está mandando un servidor chino y que los dueños de la empresa pueden emplear. Ese es el motivo por el cual los drones para llevar personas que también son chinos no acaban de arrancar en Europa, porque les han dicho que los servidores no pueden estar en China, sino que tienen que estar en Europa. Bueno, y ahí estábamos el otro día hablando con María también de TikTok, la prohibición para los funcionarios norteamericanos para usar esta aplicación. Al final parece que todos se espían y la cuestión es de poner cortapisas lo máximas posible, ¿no? Correcto, estamos en un mundo que es la economía ya basada en los datos, el capitalismo de vigilancia, que diría Susana Zuboff, y donde el que más datos tenga más va a controlar lo que va a pasar en el futuro. Esto es algo de lo que se estudia un poco en los futuros inmediatos, es decir, actualmente se está trabajando para construir la sociedad que igual nosotros no vivimos, que van a venir los que vengan después. Y para ese tipo de sociedad lo que es incuestionable es que hacen falta muchos datos. Estos datos se pueden sacar con el telescopio en la Luna que decíamos antes, que nadie se enteró, que llevaban los chinos ya con él 7 años, con los globos ahora que me están lanzándose por ahí, con las propias aplicaciones de las empresas de drones chinas, con TikTok o, como señalaba María, con el software que tiene de reconocimiento facial para lo que los chinos llaman el crédito social, porque ese software de crédito social también mide emociones. Es decir, ahora mismo con un software usted me podría ver a mí si yo estoy contento, estoy feliz, si voy a cometer cierta algarabía o no. Es decir, estamos ante cosas inimaginables. De lo que me doy cuenta, Matete y Felipe, voy a preguntar a María, que está en el estudio con nosotros, de lo que me doy cuenta, María, es que al final de lo que menos información sacan es del globo ¿no? Porque hay un montón de cosas más, como dice Felipe, de dónde se puede sacar y dónde se puede obtener información, ¿no? Sí, pero es interesante, es importante, porque por ejemplo este globo en particular que ha estado sobrevolando áreas que uno puede decir, bueno, son áreas prácticamente desérticas, como puede ser Montana, también es un área donde están los silos con armamento nuclear de Estados Unidos, es decir, tampoco es aleatorio necesariamente. A mí me llama mucho la atención, no me parece sorprendente que Estados Unidos haya derribado este globo. Me parece sorprendente la reacción de China de enfadarse por esta situación. Me gustaría entender un poco más qué hay detrás de esto, porque al fin y al cabo un globo que sobrevuele China de Estados Unidos o de cualquier otro país posiblemente, seguramente, iba a generar una reacción por parte de China también. Un poco de teatro, Felipe, o sea, de cara a la galería, de ofenderse. Sí, aquí sí que mi opinión se alinea con lo que ha dicho el gobierno del Partido Comunista, que probablemente Estados Unidos esté sobreactuando, porque los datos que técnicamente o teóricamente se consiguen con este globo se podrían conseguir de otras cientos de maneras. Pero sí que hay que dejar muy claro que esto recuerda episodios pasados, como en la famosa crisis de los misiles, cuando un avión americano sobrevoló Cuba y cayó, o con el propio Sputnik que decía antes. Entonces, por un lado puede haber cierta sobreactuación de Estados Unidos, pero ojo, también hay que tener en cuenta que igual China ha querido generar o forzar lo que se está produciendo. En este segundo caso, todo tendría que ver por los acontecimientos con la isla de Formosa o con Taiwán o con la República de China de los últimos semanas o meses. Entonces, ¿cómo ha querido China llamar la atención sobre Estados Unidos? Pues con este episodio del globo. Bueno, Felipe, siempre es un placer hablar contigo, aunque sea en la lejanía. Espero que no te hayamos hecho... madrugar no, será más tarde allí, ¿no? O sea, que bueno, no te hemos hecho madrugar. No, aquí es media tarde, Roberto. Seguro. Un saludo, encantado. Un abrazo, gracias.